la conferencia se llama Forma contra Estilo. ¿Cómo se llama? Forma contra Estilo. Muy bien. Vamos a leer Génesis 2 del 7 al 9 y luego vamos a irnos del 15 en adelante. Dice así el verso 7. Entonces, ayúdame, Guillermo, vente. El verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ustedes con Guillermo el verso 8, por favor. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. A ver, espérame. A ver, todos con Guillermo lo leen, por favor. 1, 2, 3. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos vamos al verso 15 ahora. 1, 2, 3. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17, ustedes. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien. Entremos al tema. Vamos a entrar al tema. Y veamos lo que se dice tradicionalmente y de manera muy generalizada sobre el huerto del Edén. O sea, lo que voy a decir no es necesariamente lo que creemos aquí, pero es lo que todos nos han dicho del huerto del Edén. Lo que hemos visto en películas o lo que nos han contado para dormirnos cuando éramos niños, o lo que lees en internet, lo que sea, o lo que se enseña en muchas iglesias. Vamos a ver lo que se dice del huerto del Edén. Dicen, el huerto del Edén, también llamado paraíso terrenal, donde Dios creó al primer hombre y la primera mujer, los progenitores de toda la humanidad. A ellos, el Todopoderoso donó o regaló ese maravilloso lugar y todos los animales y las plantas que lo poblaban, para que pudieran disfrutar de sus frutos y vivir en absoluta felicidad. Felicidad absoluta. Esta es una de las características del jardín del Edén. Un lugar de paz, armonía, donde todas las razas de animales conviven pacíficamente, donde ninguna flor es venenosa. En el Edén, el sufrimiento está prohibido y también la fatiga, la enfermedad, el dolor. La muerte no puede entrar en el huerto del Edén. Florece y da fruto el árbol de la vida y al lado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva pueden comer sus frutos hasta la saciedad. De esta forma ellos son inmortales, inmunes al paso del tiempo, a la vejez, a las enfermedades y a la muerte. Hasta ahí es lo que nos platican, nos dicen sobre el huerto del Edén. ¿Estamos más o menos claros en eso? ¿Sí? Eso es lo que hemos oído. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Ahora sí, abróchense los cinturones, vamos a entrar ya a la revelación y vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, sencillita. ¿Qué cosa era el huerto del Edén? Es una pregunta así de botana, de rápido. ¿Qué cosa era el huerto del Edén? ¿Qué se les ocurre? Así como resumirlo en 2, 3 palabras.
¿Qué cosa era el huerto del Edén? Un lugar geográfico en la tierra, un paraíso, Doc, ¿ok? Exactamente, esa es la respuesta correcta. Un aplauso a Dios por la vida de Maggie. Muy bien. El huerto del Edén era un ecosistema creado por Dios. Esa es la respuesta. Ahora viene la primer pregunta de mesa. Primer pregunta de mesa. ¿Qué características tenía ese ecosistema? Les voy a dar unos 3-4 minutos. Corre tiempo. Todos contestaron muy bien. Voy a dar una respuesta un poquito en otro sentido, menos terrenal, por así decirlo. La respuesta que yo traigo es: el Edén contenía la atmósfera del cielo. Así fue formado y plantado. La verdadera arquitectura del Edén no tenía que ver con una geografía, sino con un propósito. O sea, todo lo que ustedes me lo dijeron bajo una perspectiva geográfica, flora, fauna, etcétera, y está bien, pero no estaba tan enfocado a una arquitectura geográfica, sino a un propósito, y tenía una atmósfera del cielo. Ahora, ¿por qué digo que el Edén contenía la atmósfera del cielo? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué se imaginan ustedes que yo estoy diciendo que el Edén contenía la atmósfera del cielo? Porque así fue formado, bajo una atmósfera divina. ¿Por qué? Porque no había pecado. Muy bien. ¿Por qué más? Porque estaba el árbol de la vida. ¿Por qué más? Porque Adán y Eva podían platicar con Dios frente a frente. Muy bien. ¿Por qué más se les ocurre? ¿Uno solo qué? Porque había un solo reino, dicen acá. Muy bien. Porque no había pecado. Muy bien. La respuesta que yo traigo, que tiene que ver con la atmósfera del cielo, es porque nosotros no fuimos creados en la tierra. Nosotros fuimos creados en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros no fuimos creados en la tierra. Aunque tú veas que diga, y tomó Jehová de tierra y puso aliento sobre él y fue el hombre, está hablando de la creación física del hombre. Pero el hombre fue creado en su esencia espiritual antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Así es, por eso había una atmósfera del cielo en el Edén. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. El huerto del Edén tenía la atmósfera o placenta del cielo. ¿Se acuerdan que hablamos de que el ser humano es un ser placentario? ¿Se acuerdan de eso? Y que el Edén era una placenta porque había un ambiente idóneo. Porque todo lo terrenal estaba diseñado por Dios. O sea, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo el Edén fue diseñado por Dios. Todo. No llegó Adán a hacer un diseño de ahí. Todo estaba diseñado y lo que Adán tenía que hacer era simplemente trabajar bajo el diseño del huerto. Todo estaba diseñado y lo único que tenía que hacer era ¿qué? Vivir con ese diseño. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Entonces, lo que se ve fue hecho ¿de qué? Otra vez, lo que se ve fue hecho ¿de qué?
O sea que todo lo que nosotros vemos fue hecho ¿de qué? O sea, todo fue diseñado en otro lugar, no aquí. Todo fue hecho de lo que no se veía. O sea, hay un diseño antes de todo esto. Muy bien. Pregunta 2 de mesa. Pregunta 2 de mesa. ¿Listos? Aquí en el huerto del Edén, Dios habla de muerte. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Pregunta, ¿por qué habla de muerte? Corre tiempo. Voy a leerlo y ahorita lo voy a explicar. Porque dentro del plan global espiritual, Dios está preservando el sistema ecológico del hombre y saca al hombre de su componente abiótico. El componente abiótico es el medio físico en el que se relacionan los seres vivos, o sea, el Edén. A eso se le llama muerte espiritual. O sea, ¿por qué hay muerte espiritual? Porque tenía que preservar el Edén. Acuérdate que lo saca. En cuanto peca el hombre, ¿qué hace Dios con el hombre? Lo saca. ¿Y qué pone para que el hombre no vuelva a entrar al huerto? ¿Qué pone? Pone ángeles espirituales, seres espirituales y una espada para que el hombre ¿qué? No entre ¿a dónde? A ese sistema ecológico. Dice, no quiero, porque yo tengo que preservar ¿qué cosa? Ese ecosistema, ese modelo. Yo lo tengo que conservar. Y cuando el hombre es expulsado de ese lugar, sigo explicándolo. Cuando el componente biótico no es productivo, o sea, el componente biótico en todo ecosistema son los seres vivos, en este caso es Adán y Eva, ¿sí? Salen de su componente abiótico, o sea, en este caso es el Edén, o sea, el componente biótico, esto es poquito de biología, les voy a dar una clase rápida de biología, no me pude resistir a recordar viejos tiempos. El componente biótico son los seres vivos. Y el componente abiótico es el ambiente donde se desarrollan los seres vivos. Por ejemplo, el componente biótico son los humanos, miembros de tu familia, y el componente abiótico es tu casa, la recámara, la sala. Ese es el componente abiótico, o sea, lo que está alrededor. Entonces, cuando el componente biótico no es productivo, o sea, ¿qué dijo Dios? Estos ya no van a producir lo que yo quiero que produzcan. Entonces los voy a sacar, ¿de dónde? De su casa, de su componente abiótico. Cuando los saco, esos seres vivos se le llama muerte espiritual. O sea, el hombre muere a su plenitud de estar en el Edén porque se muere a su propósito. Cabina, ¿me la pones por favor? Gracias. El hombre se muere ¿a qué? El hombre muere a su plenitud de estar en el Edén. ¿Por qué? Porque se muere a su propósito. El hombre ya no podía estar ahí. Sí. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, el hombre muere a su plenitud de estar en el Edén. Dice, ya no tiene caso. ¿Por qué murió a esa plenitud? Porque ya murió ¿a qué? A su propósito. ¿Cuál era el propósito de estar en el Edén? ¿Cuál era el propósito del hombre de estar en el Edén? Ser productivo a lo que Dios quería que hicieran ahí. Y cuando el hombre es engañado, ya no es productivo. Por lo tanto dice, ya no me sirves. Entonces, por eso dice Juan 14:6, el camino, Jesús es el ¿qué? El camino, y nadie va ¿a quién? Si no es por quién. O sea, Jesús es el camino ¿a dónde? Al Edén otra vez. Y nadie va al Padre, o sea, nadie
¿Qué relación o qué comunión tenían Adán y Eva en el Edén? ¿Con quién la tenían? Con el Padre. Entonces no puede haber otra relación con el Padre si no es regresando otra vez al Edén. Por eso Dios dijo, estos ya no me regresan, porque me van a contaminar el componente abiótico, me van a contaminar esta casa. O sea, lo saco y después van a regresar, el hombre va a regresar, pero ¿a través de quién? Del Hijo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. Voy a responderte ya. Muerte en el Edén no es extinción, es desarraigar lo que estaba arraigado, es destituir lo que estaba instituido, es desatar lo que estaba atado. Repito, no es extinguir. Muerte en el Edén no es extinguir, no es que haya una muerte física, es desarraigar lo que estaba ¿qué? Arraigado. ¿Quién estaba arraigado en el Edén? Adán y Eva. Los desarraiga, los destituye, los desata y los saca. ¿Sí me estoy dando a entender? No es extinción, porque muchos dicen, es que muerte es extinción. No, no es extinción. A esto se refiere con muerte espiritual. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Ok. Entonces, hasta ahorita estamos hablando de el Edén. ¿Qué estamos aprendiendo del Edén? ¿Que era un qué? En un ecosistema creado ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué característica tenía este ecosistema? Tenía la atmósfera ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué tenía la atmósfera del cielo? Porque el hombre fue creado en la eternidad. Físicamente fue creado por la tierra, pero nosotros vamos a dejar este cuerpo físico aquí. ¿Sí o no? Como dijo el salmista José Alfredo Jiménez, esto se queda aquí, ¿verdad? Llegué y esto se queda y no me llevo nada, ¿verdad? Ahí pueden leer todas las poesías de José Alfredo y ahí se queda todo eso, ¿verdad? Me voy sin nada. ¿Por qué? Porque fui creado ¿en dónde? En la eternidad. ¿Sí queda todo claro? ¿Sí? Entonces, cuando el hombre no llega a la meta, a la productividad, ¿qué era lo que tenía que hacer el hombre? ¿Qué era lo que tenía que hacer en el huerto del Edén que no hizo? A ver, ¿qué fue lo que tenía que hacer el hombre en el huerto del Edén que no hizo? Ser productivo. ¿Y qué tenía que hacer que no fue productivo? ¿Qué no hizo? Comer del árbol de la vida. No comió. Comió del que no debía de comer. Le dijo, de todos come, menos de este. ¿Y qué hizo? Comió casi de todos, pero menos del que sí debía de comer. Así, nos parecemos un poquito, Daniel, ¿verdad? Lo que sí debe es todo menos eso. Y lo que no, eso hacemos, ¿verdad? Cualquier similitud ahí, los parientes Adán y Eva, ¿verdad? Y todo por la señora, ¿verdad? Todo por la señora. La señora es así como que... Bueno, es una revelación que se les dejo. Muy bien. ¿Listos? Vamos a entrar a la revelación de la revelación. Ahora sí, ya nos vamos a poner serios porque ahora sí ya viene lo un poquito más complicado de explicar. ¿Listos? Empiezo con una pregunta rápida, así de botana. ¿Cuál es la diferencia entre forma y estilo? La conferencia se llama Forma contra Estilo. Entonces, ¿cuál creen que sea la diferencia entre forma y estilo? ¿Cuál será la diferencia entre forma y estilo? Lo voy a explicar, ¿eh? No los voy a dejar así, pero dicen, no sé, pregunto. Yo sí sé, pero no te puedo decir ahorita sí o no. Yo te estoy preguntando a ti. Forma es una figura
y estilo un diseño. ¿Y cuál es la diferencia entre figura y diseño? ¿Verdad? A ver, acá. El estilo marca una tendencia. ¿Y la forma? A ver. La forma ya está prediseñada y el estilo es propio. Por ahí vas. A ver acá. La forma es como es y el estilo es flexible. La forma es como es y el estilo es flexible. Se acomoda. ¿Cuál será la diferencia entre forma y estilo? Puras preguntas fáciles hacemos aquí, si se dan cuenta. Cosas que ya se saben desde chiquitos. Desde segundo de primaria ya se las saben todas. Ok, me voy a ver acá la última. El estilo va por el lado estético y la forma va por el lado práctico. Bueno, quiero felicitarlos a todos. Hicieron su mayor esfuerzo. Gracias. Muchas felicidades. Sigan así, muchachos. Bueno, lo voy a explicar, voy a dar Biblia. Y esto que voy a dar es la base de toda la conferencia y ahorita vamos a ligarnos con Adán, con Eva, con el Edén, todo. ¿Listos? La diferencia entre forma y estilo es que la forma es la cosa en sí, la sustancia o lo medular, mientras que el estilo es la manera en que se presenta esa cosa o sustancia. Otra vez, quizás no estés de acuerdo, pero lo voy a explicar. Dame chance. Otra vez. La diferencia entre forma y estilo es que la forma es la cosa en sí, la sustancia o lo medular, mientras que el estilo es la manera en que se presenta esa cosa o sustancia. Lo voy a explicar. Y lo voy a explicar con la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Listos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en, ¿qué dice? En forma de ¿quién? De Dios. No estimó el ser igual como cosa a que aferrarse. A ver, léanlo a las 3, el verso 6. 1, 2, 3. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Hecho semejante a los hombres. A ver, lean el 7 por favor. 1, 2, 3. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 3, 6, 7 y 8. Ok. Tercera y última pregunta de mesa. ¿Qué significa la palabra forma en Filipenses? Toda la conferencia está basada en esta pregunta, lo medular. Entonces, la respuesta es muy larga y la voy a desarrollar la respuesta porque es toda la base de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la forma en la Biblia no es el estilo de hacer las cosas, sino implica varias cosas. Vamos a verlo por partes. Voy a hablarles de 3 cosas. ¿Sale? La respuesta para poder entender este asunto de forma, les voy a tener que explicar 3 cosas diferentes. ¿Listos? Primera, forma habla de la sustancia del conocimiento. Forma habla de la sustancia del conocimiento. Lo explico. Hay conocimiento que destruye y hay conocimiento que construye o edifica. Otra vez. Forma
habla de la sustancia del conocimiento. Lo voy a explicar. Hay conocimiento que destruye y hay conocimiento que construye o edifica. Adán y Eva, en su afán de adquirir conocimiento para ser como Dios, cambiaron la forma, o sea, cambiaron un ecosistema creado por Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? No solamente desobedecieron, ellos estaban cambiando ¿qué? Un ecosistema, estaban cambiando, querían cambiar la forma, dijeron no, esta forma no, esa forma no nos gusta, a nosotros nos gusta esta otra forma. Ellos estaban intentando cambiar la forma. El Edén contenía toda la atmósfera del cielo, así fue formado y así fue plantado. La arquitectura del Edén tenía propósito. O sea, por eso les dije, ¿qué cosa es el Edén? Me dijeron, quedamos que era un ecosistema. O sea, todo, en un ecosistema todo tiene un qué, por qué y para qué. Y no se puede alterar, porque si se altera, entonces ya no tiene ese mismo propósito. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Ellos cambiaron la forma. Dijeron, este ecosistema no nos gusta. Y esa atmósfera del cielo, que fue formada y plantada y una arquitectura divina, la quisieron cambiar. ¿Quisieron cambiar qué? La forma. La forma en la que se despojó de su deidad y tomó forma de siervo tiene que ver con la sustancia del conocimiento. ¿Se acuerdan que leímos que Jesús, que no se aferró en la forma de ser semejante a Dios, sino que tomó forma de qué? De siervo. O sea, la forma en la que se despojó de su deidad y tomó forma de siervo tiene que ver con qué? Con la sustancia del conocimiento. ¿Por qué lo hizo Jesucristo? Porque Él tenía la sustancia de qué? Del conocimiento. O sea, Él sabía todo. O sea, este plan de ir a la cruz fue un plan que fue formado desde antes de la creación del mundo, antes de nosotros. Ellos ya tenían este plan. Oye, entonces ellos ya sabían que iba a pasar. Claro que ya sabían que iba a pasar. Ya sabían que el ecosistema del Edén, tal cual, el hombre lo iba a cambiar. Y ya sabían que el hombre, para que volviera a entrar a ese ecosistema, el único camino era Jesucristo. Porque Él tenía ese conocimiento, cambió la forma. ¿Sí me estoy dando a entender ya? Sigo. Jesucristo tenía la sustancia del conocimiento del Padre. Esa es la razón por la que, siendo en forma de Dios, tomó forma de ¿qué? De siervo. Él ya tenía esa sustancia. Él dijo, me voy a despojar de esta forma y me meto a esta otra forma. ¿Por qué? Porque la forma tiene que ver con la sustancia del conocimiento. O sea, que la sustancia del conocimiento espiritual o divino nos hace aptos para mudarnos de una forma a otra forma y de esa manera participar del propósito eterno dentro del nuevo ecosistema de gracia creado en Cristo Jesús. Repito, la sustancia del conocimiento divino, la sustancia del conocimiento espiritual me va a hacer apto a mí para yo también cambiar de forma y de esa manera participar en el propósito eterno. Jesucristo cambió de forma y yo también puedo cambiar de forma, de tener una forma aquí en la tierra. Yo puedo tener la forma de la cual le va a servir a Dios
para que yo participe de este ecosistema de gracia. Ahora este ecosistema es un ecosistema ¿de qué? De gracia, porque estamos en una periodo, en un tiempo, en una etapa donde ahora nosotros podemos tener esta relación con el Creador a través de la fe. Entonces, ¿qué necesito yo para cambiar de forma? El conocimiento. El conocimiento, la sustancia de ese conocimiento. No estoy hablando de un conocimiento mental. Estoy hablando del conocimiento en la vida del Espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo voy a seguir explicando más adelante. Pero sí queda claro ahorita el punto número 1. Punto número 1, dijimos que ¿qué? Punto número 1, forma habla de la sustancia del conocimiento. Anótalo. Número 1, forma habla de la sustancia del conocimiento. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Qué quisieron hacer Adán y Eva? Ellos dijeron, no nos gusta el ecosistema, nosotros queremos ser como Dios. Y comieron lo que no tenían que comer. Quisieron cambiar ¿qué? La forma. Y porque cambiaron la forma, vinieron ¿a qué? A muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La expulsión del Edén. ¿Por qué? Porque Dios tenía que cuidar ese ecosistema. Ese ecosistema quedó guardado, quedó resguardado, y ahora nosotros tenemos acceso a ese ecosistema por el único camino que existe, que es Jesucristo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. Los veo así con cara de, ay Ernesto, espérame. Sí está sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesucristo cambió de forma de Dios a forma de siervo? ¿Por qué? Porque tenía ¿qué? La sustancia del conocimiento. ¿Qué tenía Jesucristo? Y no se aferró a la forma divina, a la forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Entonces, la forma tiene que hablar con algo sustancioso. Muy bien. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Número 1, ¿qué dijimos que era? La forma es la sustancia del conocimiento. Número 1 es, la forma es la sustancia del conocimiento. Ok, no se me les voy a preguntar ahorita. Número 1 les voy a decir, a ver qué me responden. Abusados. Y el que no, les voy a dar un zape. Al caso es que no estamos en la escuela, aquí sí se vale dar zapes. No, no se crean. Así me vacilo a los maestros. A los maestros aquí de la escuela, cuando andan con sus alumnos, así que andan con 5 o 10 alumnos, les digo, ¿y cómo se portan los niños? No, pues que más o menos, ya saben los maestros, ¿no? ¿Y no les dan zapes? Y los niños se quedan así. ¿No les dan zapes? Y los niños, ¿qué es eso? Y les digo, es cuando te ponen la mano y te hacen así, pero recio. Ay, no, dicen los niños, ¿no? Digo, pues denles zapes para si no les obedecen. Y los chavitos se quedan así, ¿no? Y las maestras, y sí, porque, ay, este señor, ¿verdad? Bueno, así que yo sí les voy a dar, no se crean, no les voy a dar zapes. Zapes espirituales, ¿no? No se crean, estoy jugando. Ok, listos. Punto número 1. Amén. La forma es la sustancia del conocimiento. Ok, punto número 2. Veamos cómo Dios cambia la forma en las escrituras a través de los tiempos. Veamos cómo Dios cambia la forma en las escrituras a través de los tiempos. Lo explico. Antes había una serie de protocolos en el tabernáculo de Moisés para tener cierta reconciliación con el Creador. Estamos hablando de atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué cosas había en los atrios? Brian estuvo predicando de eso. ¿Qué cosas había en el lugar santo? ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Sí? A ver qué había.
Sí me acuerdo que predicó de eso, pero no me acuerdo qué había. Dicen, ah, bueno. ¿Qué pasó, Brian? Entonces, ¿sí se acuerdan que antes tenían que ofrecer sacrificios y que cada quien traía ofrendas para que fueran perdonados sus pecados y las mujeres no podían llegar, se tenían que quedar afuera y allá en el lugar santo estaban donde, y luego había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y adentro del lugar santísimo había otras cosas y que el sacerdote nomás podía pasar una vez al mes? Todo ese rollo, ¿se acuerdan? Ay, muchachos, ahora sí se merecen Brian, autorizado, que el Espíritu te guíe. ¿A quién le tienes que dar zape, Brian? Ok, había un rollo, ¿no?, para poder tener cierta reconciliación con Dios a través de animales. Por eso ahora Jesucristo es el Cordero de Dios, es el sacrificio vivo que nos perdona. Sigo. Ahora en Cristo todo cambió. Ya no hay protocolos del tabernáculo de Moisés. En la cruz, cuando fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos. O sea, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo ya no existiría. ¿Sí le estamos entendiendo hasta aquí? Ok. Sigo. Cristo en la cruz mató todas las formas. Cristo es la muerte de todas las formas. Y al resucitar con Él hay nuevas formas. Y hay poder para romper con las formas del mundo. El reino de los hombres tiene sus formas. Esas formas es conocimiento humano, pero es conocimiento. Hay formas, por ejemplo, en México, aquí en nuestro país, hay formas de gobernar. Y esas formas de gobernar tienen que ver ¿con qué? Con leyes. Y esas leyes tienen que ver ¿con qué? Con historia y con conocimiento que a través de los siglos se han ido formando y se han ido escribiendo y se han ido renovando. Entonces, lo que estamos hablando es que nosotros, en Cristo Jesús, cuando vino Cristo, todas las formas que había en el sistema religioso, todas esas formas en Cristo Jesús quedaron anuladas. Y Él vino a establecer nuevas formas. De esto habló Juan. No sé si se acuerdan, si es que vinieron, que él habló de que el reino de Dios tenía leyes, que hay leyes. El reino de Dios tiene leyes, pero no son las leyes que tenía Israel, ahora son otras leyes. Está hablando de otro tipo de leyes. Cristo Jesús rompió con formas y vino a traer nuevas formas, y estas nuevas formas tienen el poder de romper con las formas del mundo, del reino de los hombres. Cuando decimos mundo, estamos hablando del reino de los hombres. ¿Sí queda claro? Ok. ¿Qué opinas de lo siguiente que te voy a decir? Te voy a decir una frase así media. Quiero ver qué opinas. ¿Listo? Okay. De que Dios puede cambiar la forma y anular todo lo anterior en nuestra vida sin que opinemos para el avance de su propósito. ¿Qué opinas de eso? Otra vez. ¿Qué opinas de que Dios puede cambiar la forma, estamos hablando de tu vida, y anular todo lo anterior en tu vida sin que opines para el avance de su propósito? ¿Qué opinas de eso? Pues sí, pero no. A ver, ¿qué opinas?
Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Allá dicen, adelante, ¿qué opinas? Ok, te lo voy a complementar, ¿listo? Al decirle, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, ese es el Padre nuestro. Lo que estás diciendo es, anula, quita y pon lo que quieras en mi vida sin que yo opine para que avance tu propósito eterno. Porque somos bien bravucones cuando estamos cantando, ¿verdad? Señor, heme aquí, yo iré, Señor, ¿verdad? Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, ¿no? Y le cantamos, ¿no? Y aquí estoy, Señor, ¿no? Y luego cuando dice, ok, está bueno, pues. No quiero que opines. Te voy a empezar a quitar todo lo que me estorba en tu vida para que mi propósito se cumpla. ¿Qué hacemos luego? Señor, el diablo me está atacando. No, si no es el diablo, soy yo, dice el Señor, que te estoy quitando lo que me estorba de tu vida. Pero Señor, yo pensé que era de otra manera. No, es que sí me estoy dando a entender. Entonces, punto número 1, la forma que es que la sustancia del conocimiento. Y punto número 2, Dios cambia las formas. Dios cambia pusimos literalmente, cambia la forma en las Escrituras a través de los tiempos. O sea, no cambia las Escrituras, cambia la forma. O sea, ¿por qué? Pues porque Dios trataba con Moisés diferente como trata con nosotros, ¿verdad? Ahora es otra forma, porque hay otro conocimiento, hay otra sustancia. ¿Sí? Ok. ¿Sí estamos claros? Muy bien. Tercera y última. Ya con esta nos vamos a ir. Veamos cómo Dios cambia la forma en las Escrituras a través de la revelación o el entendimiento. La 2 era cómo Dios cambia la forma en las Escrituras a través del tiempo. Hoy lo vamos a ver a través de la revelación o el entendimiento. Esta es la 3. ¿Sí? ¿Capish? Pregunta, ya no es de mesa, de botana, así de rapidito. ¿Qué papel juega la revelación en la forma? ¿Qué papel o qué función o qué tiene que ver la revelación con la forma? Puras preguntas fáciles hacemos aquí, que ya se las saben todas ustedes. Por eso muchos ya no vienen a la iglesia, porque ya se saben todo. Pues, ¿para qué vienen si ya se las saben? Ustedes vienen porque pues, nomás para reafirmar, ya se las saben. A ver, ¿qué papel juega la revelación en la forma? Ok. ¿Qué papel juega la revelación en la forma? ¿Qué opinan? Aquí dicen, ¿estás preguntando? Inteligencia espiritual está diciendo. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué papel juega la revelación en la forma?
El entendimiento de la esencia, muy bien. ¿Qué papel juega la revelación en la forma? Ya vimos que la forma es la sustancia del conocimiento. Y ya también vimos que la forma cambia en las escrituras a través del tiempo. Ahora esa forma también cambia a través de la revelación. O sea, yo tengo una forma, tengo una manera, pero cuando yo tengo una revelación, eso ya me cambia mi vida. Entonces, ¿qué papel juega esa revelación? ¿Cómo cambia o de qué se trata? La forma en que voy a presentar el estilo de esa esencia, muy bien. Muy bien, aquí escribí algo. Dice, la revelación tiene que encapsular tu vida. La revelación tiene que ¿qué? ¿Saben qué es encapsular? Como estar como en una cápsula. Es cuando el peso de gloria que no se ve, se vive. Y cuando se vive, ya estás en la forma en la que estás siendo usado en él, o sea, operando en la nueva naturaleza. Lo voy a explicar. Ahí déjenmelo tantito. Cuando mi vida es encapsulada por una verdad, ¿qué es una revelación? Es una verdad de Dios que me llega como un rayo y se mete a mi corazón, se mete a mi mente y digo, wow, nunca lo había visto, ¿qué es esto? Eso es una revelación. O sea, algo que tú dices, wow, nunca lo había vivido. Cuando yo tengo una revelación de Dios, esa verdad me encapsula. Y entonces empiezo a vivir con un peso de gloria, que es algo que no se ve. El peso de gloria es la presencia de Dios en mi vida, que no se ve, pero es una realidad en mí. Entonces, cuando eso me pasa, ya estoy en la forma ¿de qué? De operar en esa nueva naturaleza, de ser usado por Él. Y los demás, aunque no lo ven, yo tengo otra realidad y otra percepción de lo que me rodea. ¿Por qué? Porque yo ahora todo lo veo bajo una revelación. Por ejemplo, si estos lentes no fueran transparentes, estos cristales fueran azules, yo todo muy probablemente lo vería como azul. Y si fueran amarillos, muy probablemente la mayor parte de las cosas las vería como amarillas. Cuando yo tengo una revelación, yo todo lo empiezo a ver bajo ¿qué? Bajo esa revelación. Y cuando yo lo veo bajo esa revelación, es cuando yo ya estoy operando en esa naturaleza. Yo ya entro a una nueva forma. Yo entro en la forma de revelado. Antes estaba en la forma de no revelado y ahora estoy en la forma de ¿qué? De revelado. Entonces empiezo a tomar decisiones diferentes y me dicen, oye, ¿por qué si tú antes tomabas esta decisión, por qué ahora es esta otra? Ah, porque tengo esta revelación. Y no te lo van a entender. Y aunque les expliques la revelación y les digas 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, te van a decir, no, son 10. Y tú lo explicas, ¿por qué? Porque es algo tuyo. Sigo explicando. Forma tiene que ver con la congruencia en lo que crees en tu corazón, lo que dices con tu boca y lo vives con tu actuar. 3 cosas. Forma, otra vez, tiene que ver con la congruencia entre lo que ¿qué? ¿Crees en dónde? Número 1, ¿en dónde? Tu corazón. Número 2, lo dices. Y número 3, lo actúas, lo vives. El problema es que la mayoría son trifásicos. ¿Ya sabes qué es un creyente trifásico? Un creyente trifásico es uno que piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. Esos son los creyentes trifásicos. ¿Cuáles son? Piensan una cosa, dicen otra cosa y hacen otra cosa.
¿Hay congruencia? No, entonces dices, bueno, pues este cuate ¿qué? Pues es que no está encapsulado en una revelación. Uno encapsulado en una revelación, lo que piensa, lo que dice y lo que hace es lo mismo. Eso se llama integridad. Integridad no es no hacer pecados o no cometer un pecado, de lo que estuvo hablando Juan, ¿se acuerdan? No tiene que ver con eso. Integridad es que lo que yo pienso es lo mismo que yo digo y es lo mismo que yo hago. O sea, es íntegro. Es como el pan integral. ¿Qué es el pan integral? Es el que no le quitan muchas cosas, le dejan la mayoría. ¿Por qué? Porque tiene más cosas. No engorda menos, engorda igual, para que sepan nomás. Hay para los que dicen, ay, es que es integral, me voy a comer 3. No, es como si te comieras 3 del otro, brother. O sea, es lo mismo nomás que es integral. Bueno, es un comercial. Ok, sigo. Solo cuando hay un entendimiento, revelación, es cuando estás encapsulado, prisionero o esclavo de Cristo. Entonces, y solo entonces, es cuando disfrutas el ecosistema creado por Dios. Es cuando respiras la atmósfera del cielo y es cuando la arquitectura del Edén es una realidad en tu vida. Repito, solo cuando hay un entendimiento o revelación es cuando estás encapsulado. Por eso Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo, yo soy esclavo de Cristo. Lo que estaba diciendo Pablo es, yo estoy encapsulado en esta verdad. Y cuando una persona está encapsulada en una verdad de Cristo, disfrutas el ecosistema. Disfrutas el ecosistema creado por Dios. Es cuando respiras la atmósfera del cielo. A ver, cuando estás con un montonón de broncas y cuando sales de todas las broncas, repito, el aire que respiras en uno y en otro caso físicamente está igual de contaminado, ¿sí o no? ¿Y por qué cuando se te quitan todo y te están dando resultados y te están saliendo las cosas bien, hasta sientes que el aire está más limpio? Y dices, qué bonito, qué mañana tan fresca, ¿verdad? El 15 de septiembre, ¿verdad? A las 12 del mediodía, estás escurriendo su día. ¿Por qué? Porque estás respirando, ¿qué cosa? La atmósfera del cielo. Cuando tú disfrutas de la arquitectura del Edén, es porque tú estás encapsulado. O sea, tu forma es una forma encapsulada en una verdad. ¿Qué fue lo que pasó por lo que comieron el fruto que no debió haber comido Adán y Eva? ¿Por qué comieron de eso? Es que desobedecieron. Sí, pero ¿por qué desobedecieron? Es que no le creyeron a Dios. Sí, pero ¿por qué no le creyeron a Dios? Porque no estaban a gusto en el ecosistema. No estaban conformes con la arquitectura del Edén. No estaban respirando la atmósfera celestial. Estaban incómodos, estaban buscando algo más. O sea, Dios no les era suficiente. Y cuando a ti Dios no te es suficiente, ¿qué pasa? Y esto, no, chale lo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Empiezas a comer lo que no debes de comer. Y vienen consecuencias a tu vida. Y tú dices, ¿por qué? Solamente cuando tienes una revelación, tienes un entendimiento, cuando tú realmente eres prisionero de Cristo, tú no tienes necesidad de muchas cosas. Tú dices, yo soy prisionero, yo estoy encapsulado en esta verdad. Y yo en esta verdad estoy feliz. ¿Por qué? Porque estás en un Edén con la arquitectura divina. Estás respirando la atmósfera del cielo. Simple y sencillamente estás en el ecosistema
donde Dios, mira, todos tenemos, no crees que es un Edén para todos, cada quien tiene su propio Edén aquí en la tierra. Yo ya había enseñado de eso hace tiempo. O sea, tu Edén y mi Edén no es el mismo. ¿Por qué? Porque dice Dios, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a crear esto para ti, porque tu asignación y mi asignación son diferentes. El propósito es el mismo, pero como tenemos diferentes asignaciones, Dios nos pone en ambientes diferentes para podernos desarrollar. Y si tú te estás desarrollando en el ambiente que Dios diseñó para ti, tú te sientes libre, respiras a gusto, dices tú, ay Señor, ¿por qué no había vivido esto? Porque no estabas encapsulado. En la medida que nuestra vida en Cristo vaya cada día más y más tomando sus formas, Dios va a ser conocido en la tierra. Y no estoy hablando de estrategias de iglesia, como que si la música, que si hacer cursos, que oraciones, que vamos a hacer evangelismo, que vamos a salir a la calle. Son cosas operativas que no estoy en contra. Repito, en la medida que nuestra vida en Cristo vaya cada día más y más tomando sus formas, Dios va a ser conocido en la tierra. ¿Quieres que conozcan a Dios? Muy fácil. Ahí están las formas de Él. Métete a la forma de Él. Tener la forma no es otra cosa que el poder de la vida de Cristo esté revelada en nuestros corazones. Otra vez, tener la forma no es otra cosa que el poder de la vida de Cristo esté revelada en mi corazón. Termino, conclusión. Digan conmigo, conclusión. Número 1, forma habla de la sustancia del conocimiento. Número 2, Dios cambia la forma en las escrituras a través de los tiempos. Número 3, Dios cambia la forma en la escritura a través de la revelación o del entendimiento. Esta es la enseñanza global, general. Ahí están los 3 puntos juntos ya. Forma, sustancia, forma a través de los tiempos y forma tiene que ver con revelación. Entonces, no estamos hablando del estilo, no estamos hablando cómo lo presentamos. Todos tenemos diferentes estilos, pero solamente hay una forma. ¿Cuál es la forma? Despojarnos de nosotros y tener la vida de Cristo. Es la única forma. Por eso forma habla de eso. Tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sustancia, tiene que ver con entender en qué parte de las escrituras del tiempo estamos. ¿En qué parte del tiempo estoy? Tiene que ver con revelación. Tiene que ver hasta dónde permito ser encapsulado por las verdades de Dios. Si tú no dejas que una verdad de Dios te encapsule, que te quiere encapsular, no vas a respirar a gusto. No vas a moverte en tu ecosistema en el que Dios diseñó. Tú vas a crear tu propio ecosistema. Vas a inventar tus propios negocios. Tú vas a inventar tus cosas, pues. ¿Por qué? Porque si tú no estás viviendo lo que Dios diseñó para ti, entonces en algún lugar tienes que vivir. ¿Y dónde vas a vivir? En lo que te inventes o lo que te venda el reino de los hombres. Y termino con 3 preguntas para ti. Primera pregunta, ¿qué es el Edén para ti? Segunda pregunta, ¿qué características tiene tu ecosistema? Y tercera y última pregunta, ¿qué significa la palabra forma para ti? Estas 3 respuestas son para ti. Son para que tú las lleves, las medites, las analices y tú puedas ver exactamente en qué forma te encuentras.
¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es tu forma? No estamos hablando de estilos, estamos hablando de algo sustancioso, de algo que te quiere encapsular y que te quiere llevar a un ecosistema de reino, de vida. Vamos a terminar la conferencia, terminamos aquí la conferencia y vamos a hacer